Consultorio Jurídico Huertas Abogados. Presenta un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez. Red TV, llegando a toda Latinoamérica. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, desde donde nos vean, desde los estudios de Red TV para Ecuador y el mundo. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado muy especial. Estamos en este momento en los estudios de Red TV con el licenciado Jorge Vélez, que es exprefecto de la provincia del Guayas, además es el director provincial del Partido Centro Democrático. ¿Cómo estás, Jorge? Mucho gusto, ¿cómo te va? Un abrazo a todos los televidentes en Ecuador y Latinoamérica, quienes están sintonizando este programa que tiene como objetivo poder aprender un poco más sobre derecho y también entender un poco sobre el contexto político que está viviendo dentro de las ciencias sociales en Ecuador. Sí, la verdad que sí. Además de eso, tenemos en Ecuador unas elecciones muy próximas. El próximo año tenemos que tener nuevo presidente y también nuevas autoridades legislativas. No solamente los asambleístas por cada provincia, sino también los asambleístas nacionales, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a esto, Centro Democrático, ¿qué está haciendo por el bien del país? En el sentido no de que haga algo por el bien del país, porque obviamente trabajan todos los días por mejorar la situación de cada uno de las personas y de los ciudadanos que están en nuestra provincia, por lo menos que conozco de parte de muy buena parte, de muy buena forma, el trabajo de Jorge en el campo, sino ¿qué están pensando? ¿Qué van a hacer para estas próximas elecciones? Nosotros hace ya casi un mes hicimos público nuestra adhesión al Frente UNES, que es realmente la convergencia de todos los líderes y lideresas del progresismo ecuatoriano, que tiene como objetivo macro recuperar la institucionalización del Estado. El país hay que recuperarlo porque realmente en Ecuador, sin duda alguna, los valores los han pisoteado en menos de 3 años, en un gobierno en donde la traición se convirtió en una carta de presentación. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando para revalorizar la política, porque yo siempre lo comento en los talleres políticos, en las conferencias que doy, y me dirijo a los jóvenes, a los padres y madres de familia que ven que sus hijos puedan tener esa habilidad y ese llamado de hacer política, porque la política es el arte de servir para poder mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces realmente los jóvenes a veces se asustan por todo lo que ven acerca de la política. Por supuesto. Pero realmente lo que tú tienes que entender como joven, si te vas a decidir por hacer política, es que tienes que tener 4 valores indiscutibles para poder trabajar en tu formación política: lealtad, compromiso, disciplina, solidaridad. En ese sentido, tú puedes trazarte una meta para poder hacer carrera en una organización política. No importa que seas de izquierda, de centro, de derecha. No interesa el partido o la bandera política. Lo interesante es que tú puedas responder a esa voluntad política en donde tus electores han confiado en ti y de una u otra manera llegas a ese puesto y lo primero que haces es desconocer a tu partido político, tirar a la basura tu proyecto político, y es lo que ha vivido el Ecuador. Bueno, pero hablando de proyectos, ¿qué proyecto político tiene Centro Democrático? Así, nosotros, en tres áreas específicas. Nosotros vamos a presentar la mejor propuesta para recuperar el país, porque vamos a tener en el 2021 realmente un binomio ganador en donde pueda recuperar parte importante de lo que hizo el último gobierno del expresidente Correa, por ejemplo. Sí, pero ¿qué? ¿En qué? Nosotros, salud, educación, puntual, seguridad. Ejemplo puntual, poder devolverle esa dignidad a los ecuatorianos. Bien. Salud, educación. Empecemos por ahí. ¿Cómo es posible que en una pandemia mundial, nacional que vivió el país, el gobierno, sin liderazgo alguno, lo que priorizó fue pagar una deuda externa y dejar sin presupuesto las políticas públicas en tema de salud y educación?
¿Qué hubiese pasado si no hubiese existido la infraestructura que dejó el expresidente Correa? Hubiese sido precaria la situación en el tema hospitalario. La situación realmente fue precaria, pero yo sí pienso, disculpa que te interrumpa, Jorge, y no es por ser abogado del diablo, por si acaso, aunque somos abogados, no es por ser abogado del diablo, si no se hubiera pagado lo que se tuvo que pagar, o lo que no se tuvo que pagar, lo que pagó el gobierno en ese momento, a la deuda externa, existía la posibilidad de haber caído en default y que no se puedan recibir nuevos recursos. Tengamos en cuenta que el Ecuador tiene un déficit de aproximadamente de 7.000 a 10.000 millones de dólares al año. Pero entonces y no tiene todavía la manera de recuperarse, uno, por la situación real del país desde antes de la pandemia, porque esto no es de ahora por la pandemia, claro. Se le puede echar la culpa a la pandemia de muchas cosas menos de eso. Pero ahora con pandemia es peor porque la gente no hay producción, no podemos salir de nuestros hogares y por ende no se puede producir y generar impuestos para que el Estado pueda recibirlos y por ende poder entregarlos a la ciudadanía como corresponde. Entonces, pero si tú tienes liderazgo y tienes responsabilidad al momento de priorizar un proyecto político, como por ejemplo lo ha dicho público la Organización Mundial de la Salud, en donde ha felicitado las buenas prácticas que ha hecho el gobierno de Argentina, en donde no pagó la deuda y priorizó un plan de inversión para tener un proyecto post-pandemia en donde la ciudadanía, los empresarios, los productores argentinos puedan garantizar y tener estabilidad en su proyecto económico. Bueno, yo realmente a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, no le creo mucho, y no es por demeritar en cuanto al trabajo del gobierno argentino, no lo conozco, no puedo opinar sobre ellos, pero sí puedo opinar sobre la Organización Mundial de la Salud. Desafortunadamente ellos fueron quienes nos dieron las directrices para el manejo de la pandemia, que fue errado. Sí, el país italiano, si Italia y su gremio médico, su federación médica, no hubieran hecho lo que hicieron, es decir, las autopsias que corresponden a las 500 personas que se murieron por COVID, hasta hoy estaríamos dando paracetamol, que fue lo que nos mandó la Organización Mundial de la Salud, no hubiéramos sabido de que existía la coagulación intravascular diseminada y muchas cosas más. Entonces, por ende, pensar que la Organización Mundial de la Salud es la panacea, pues ni tanto. Sin duda alguna, los criterios son diversos, pero es el organismo oficial en el cual se ha sustentado cada uno de los procesos y Ecuador está adherido. Y en el caso ecuatoriano, pues es innegable, somos un ejemplo del mal manejo de una crisis sanitaria como la que vive Ecuador, sobre todo Guayaquil, en donde quedamos los ciudadanos, los ecuatorianos, como se dice en el barrio, guacharitos, sin que nadie nos pueda defender o poder trabajarlo. Mira que en Ecuador se enterraban a nuestros parientes, a nuestros vecinos, en cajas de cartones. Y no solo eso, ni se encontraban. Recuerden que en los días más álgidos de la pandemia en Guayaquil, hay cuerpos que no se saben dónde están todavía. Y aún continúa eso. Y como este es un programa de temas de derechos, de poder entenderlo, ustedes como abogados saben muy bien que esos familiares pueden demandar al Estado por la negligencia, porque aún conozco familiares que no encuentran los cadáveres de su madre, de sus abuelos, de sus tíos. Se atentan contra derechos constitucionales. Se atentan contra derechos constitucionales. Politizar ese sentimiento tan profundo de perder un ser querido, pero a lo que sí me quiero referir es a la falta de liderazgo, a la traición de un proyecto político. En Ecuador, en el gobierno del expresidente Correa, jamás se retrasaron en pagar los sueldos a los maestros, a los médicos, que es el tema que estamos hablando, el tema de salud y educación. Aún después de la pandemia, abogado Huertas, leemos en Facebook, leemos en Twitter cómo profesores y cómo médicos no les han pagado sus sueldos. Algunos médicos los despidieron por el tema de reducción de un Estado obeso, que realmente yo discrepo aquello, doctor. Y eso es lo que está dentro del proyecto político Centro Democrático. ¿Cómo tú puedes atacar a un Estado en donde dejas sin protección a los más débiles? Y que realmente los más débiles en un Estado son los pobres. Sí, por ejemplo, hoy vemos, ayer, no voy a citar la fuente de un diario de circulación nacional, la portada fue que el desempleo subió a 2 indicadores, 2 dígitos, como un indicador alarmante a nivel latinoamericano y en menos de 20 años. Y el más preocupante es que son los jóvenes.
se me partió el alma al leerlo, porque realmente cuando tú trabajas en poder construir un proyecto político, siempre buscas que ese liderazgo pueda hacerlo. Y en eso que quiero hacer una acotación, Jorge. Yo recuerdo hace 3 años y medio cuando se candidatizó el licenciado Moreno Garcés, nos ofrecieron a los ciudadanos darnos 1 millón de empleos por cada año. Desafortunadamente hay 1 millón de empleos menos. La excusa es posiblemente por la pandemia, pero bueno, esas son cosas que la hablaremos en otro momento. Ahora quisiera preguntarte de otra cosa, y es exactamente sobre el FEI. FEI creo que se llama, sí, FEI, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Campesinos e Indígenas del Ecuador. ¿Quiénes son ellos y qué conforman? Bueno, ayer 9 de agosto fue el día de las comunidades indígenas, sí, ¿verdad?, de Latinoamérica. Entonces, un abrazo a todos ellos. Hoy estamos, en cambio, celebrando el 10 de agosto, los 211 años de independencia en Ecuador, y sin duda alguna es una oportunidad también para saludarnos y poder reencontrarnos en aquello. Como te decía al inicio de la entrevista, Centro Democrático se adherió al Frente UNES, que tiene como objetivo poder recuperar el país. Perfecto. En una crisis en donde la estamos viviendo todos, en donde hasta la precarización laboral volvió a ser la palestra. En cuanto a eso, quiero que tengan claro también de que la ley que se promulgó en junio de este mismo año, la ley humanitaria por el COVID, decía que no se podían despedir a los trabajadores de la salud que estuvieron en pandemia, y en esta misma semana, bueno, esta semana que recién empieza, la semana pasada, estuvimos viendo por noticias nacionales de que habían sido despedidos gran cantidad de personal médico y paramédico que estuvo trabajando. Entonces, la verdad no la tengo muy clara, porque la ley dice una cosa y las acciones dicen otra. Claro, y son cosas de este gobierno que no tiene liderazgo. Realmente, y yo leía en la página web del programa cómo personas le escribían quejándose de que tenían un familiar, que tenían un conocido, que lo han despedido, que no le han pagado su sueldo, no los quieren liquidar como corresponde en derecho y en ley. Entonces eso se llama precarización laboral, es decir, un Estado que no pueda defenderlos, porque si yo soy un afectado, un ecuatoriano que me han despedido, porque hay buenos empresarios, hay excelentes empresarios responsables. Como en todas partes, pero también, ¿no?, hay de los empresarios malos, que son malos. Y ante Así ellos, esos ecuatorianos débiles que se quedan en el medio, entre un Estado que se quedó sin atención, porque si tú vas al Ministerio de Labores, Ministerio de Relaciones Laborales, en este momento te tiran la puerta en la cara. Eso es lo que está pasando en Ecuador, doctor. Sí. Entonces, desafortunadamente, en ese sentido, no podemos seguir así. Por eso es que Centro Democrático se ha adherido a UNES, y ahí está FEI, que es esta federación que la lidera el asambleísta Jorge Alguazaca, en donde ellos no son un partido político, son un grupo una comunidad. Obviamente Ecuador es intercultural. Así es. Nuestros hermanos indígenas de la cultura mestiza es parte propia nuestra. Entonces, en ese sentido, ellos en sus convenciones decidieron apostarle al progresismo, porque es algo contradictorio de quienes siempre han sido oprimidos puedan creer que este gobierno, un gobierno traidor, que lo primero que hizo fue traicionar a su ya van tres traidores, tres veces. Que traiciona a su proyecto político y realmente desvalúa la identidad ecuatoriana. Una pregunta. Entonces, teniendo en cuenta todo este concepto, toda esta gama de dificultades que tiene la nación, ¿tienen candidato? ¿Ustedes tienen candidato? El Frente va a presentar el mejor cuadro, la mejor mujer, el mejor ecuatoriano para acompañar a este proceso. Y en el Frente se ha barajado algunos nombres. Pues bueno, el ex prefecto Jimmy Jairala y fundador de Centro Democrático, al cual yo estoy afiliado orgullosamente hace 12 años, él tomó la decisión de no participar en esta elección. No va a estar Jimmy. Jimmy en la papeleta. Es una cosa que lo sepan todos, Jimmy Jairala no va a estar en elecciones. Pero nosotros respetamos esa decisión. Más o menos como Nebot no va a presentarse también, dijo que no se iba a presentar. Claro, es algo similar. Pero nosotros como Centro Democrático apoyaremos ese binomio que salga de UNES, sea la mejor mujer, sea el mejor hombre ecuatoriano, que tenga esa perspectiva de trabajar en el proyecto. Pregunta, y lo más importante, doctor, dígame.
lealtad a este proyecto, porque Ok. nos estamos jugando realmente, ecuatorianos, nos estamos jugando un momento tan importante en la historia trascendental aquí en Ecuador, y que es un programa de derecho ecuatoriano. Acá nos están pisoteando los derechos a todos. Acá hoy en día se inventan cualquier normativa legal, someten a los jueces y a las juezas ecuatorianas y pues fallan en contra de la justicia. Bueno, Entonces, en ese sentido vale la pena, disculpa que te interrumpa, Jorge, vale la pena decir que los comentarios que son emitidos en este programa corresponden única y exclusivamente a quienes los emiten, ¿ah? Porque es una declaración bastante difícil de demostrarla de alguna manera, y judicialmente puede concurrir Claro. en algún tipo de calumnia, si decir, claro, no hay nombres, porque no estás diciendo ningún nombre, pero decir de que la justicia no es independiente es una forma de decir que el país no está dentro del poder constituido. Es decir, Sí, no porque estamos cumpliendo con la Es de Constitución. sentimiento público. Te voy a citar un caso ejemplar que en plena pandemia se dio y que es de conocimiento público, como el del expresidente Correa, en donde los quieren sentenciar a como dé lugar, a como dé todas las, sin garantizar su debido proceso. Sí, Entonces, está muy rápido, no deja de ser, por lo menos, tampoco, mirándolo en buena fe, es bastante no soy rápido. abogado, Sí. no soy abogado, soy docente universitario, pero todo tiene su proceso, sus tiempos, y cada ecuatoriano tiene una carta garantizada en la Constitución que se llama el derecho de inocencia. Sí, realmente es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la presunción de inocencia, porque en derecho penal, vamos a aclararlo esto de una vez, en derecho penal, toda persona imputada o que se le impute un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Significa que quien tiene que producir y mostrar las pruebas a que no haya ninguna duda ante el juez es el Ministerio Público, en este caso, que es la Fiscalía General del Estado. Y si no demuestran la culpabilidad, que no haya alguna duda del juez para que tenga esa dualidad entre saber si sí o si no es inocente o culpable, el juez tiene la obligación de declarar inocente cuando no haya cuando haya algún tipo de duda razonable. Totalmente, y esa duda nos queda a todos los ecuatorianos, doctor Huerta, porque vemos cómo se muestra en los medios de comunicación una persecución política hacia un expresidente, y que lo que busca en derecho es poder inhabilitarlo para que se candidatice. Bueno, y y se hablando... vulnera otro derecho de que tenemos, que tiene usted, que tengo yo, que sí, tienen muchos los televidentes. A elegir y ser elegidos. A ser candidato, a ser electo, a ser elegido. Es decir, o a elegir, porque nosotros también tenemos derecho a elegir, y las personas pueden votar por quien creen ellas que lo representen. No se olviden que no solamente el expresidente Rafael Correa tiene algún tipo de problemas con la justicia, recordemos que no es el único en este momento, también en nuestro país está el expresidente Abdalá Bucaram, que también tiene algún tipo de problemas, y podría entonces también recurrirse a este tipo de apreciación, ¿no? De que haya algún tipo de interés político para que no participen. Mientras tanto, nos vamos un ratito a los cortes y volvemos. Nos vemos ahora. Sí, no se preocupen, porque cuando volvamos del corte vamos a hablar un ratito, una reseña histórica del 10 de agosto, una fecha importante para el Ecuador y para Latinoamérica. Nos vemos ahora sí, en un momento. Gracias, tío Banqui. Porque... De clasificación A, apto para todo público, con contenido F de familiar. REC TV, llegando a toda Latinoamérica, con el poderoso mensaje de Dios.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Como les había ofrecido, vamos a hablar un ratito sobre el 10 de agosto. Pues el 10 de agosto de 1809 fue cuando se realizó la primera Carta de Independencia, pero hay que tener muy claro de que no es que los aristócratas criollos en ese momento se independizaron de España. Quiero leerlo para no quedar en decir las cosas mal. Pues Antonio Antes se encargó de presentar ante el presidente de la Real Audiencia de Quito, en esa época el conde Ruiz de Castilla, una carta donde se daba a conocer que se había cesado en sus funciones. Es decir, la Junta de Quito lo que hizo fue cesar en funciones al virrey, no al virrey en ese caso, porque en Ecuador no había virreinato, sino una Real Audiencia, que era el conde Ruiz de Castilla. Y que la Junta de los criollos, llamados diputados del pueblo, suscribieron el acta y nombrando como soberano, porque ellos no solamente cesaron de las funciones a las autoridades españolas, ellos, los aristócratas de Quito, los notables de Quito, decidieron tomar el gobierno de la Real Audiencia de Quito, pero siempre a nombre y como representante de nuestro soberano, al rey de España. Porque recuerden que en esa época, en 1809, España había sido invadida por Napoleón y los franceses habían puesto a un francés como rey de España. Entonces, en la carta que se mandaba a España decía que a nombre representante de nuestro soberano, el señor don Fernando VII, y mientras su majestad recupere la península o viniese a imperar en América. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y esto no me lo inventé yo, esto es muchas gracias al doctor Juan Paz y Miño. Entonces, sigamos, licenciado. Es sí, interesante también. Sí, son cositas interesantes histórico. porque no fue que se dijo vamos a independizarnos de España en ese momento. Lo que realmente fue una carta donde ellos cesaban de las funciones a las autoridades españolas con el fin de tener el poder político entre los criollos quiteños en este momento. Y como estábamos hablando, licenciado, como es un partido de centro democrático, pues centro, lo tenemos claro, estoy viendo que su tendencia es a alianzas con gente de izquierda. La pregunta es, ¿hay alguna alianza con gente de derecha? Nosotros siempre hemos estado en la convergencia nacional, pero en el momento de la coyuntura que vive el país y el proyecto que han implementado en Ecuador no dio resultado, y vemos que todas son figuras de la derecha en este momento, y están llevando a la peor crisis en la última década del Ecuador. Entonces nosotros responsablemente tomamos la decisión de adherirnos a este frente progresista, en donde hay, como tú lo nombraste hace un momento, la FEI, que es uno de los frentes más importantes del sector indígena, sí, campesino sí, del Ecuador. Está Fuerza Rural, que son líderes y lideresas de las juntas parroquiales. Recuerda que en Ecuador, de acuerdo al COTAD, ellos tuvieron vida jurídica desde el 2010, en donde puedan también tener sus recursos, de asignación de recursos. Sí, eso de acuerdo a la división política del Ecuador, no solamente es una instancia, es la menor instancia desde la división política, y nos falta todavía las regiones que no se han configurado como tal. Se extendió aquello y no se ha desarrollado. No se ha desarrollado todavía porque no hay todavía algún tipo de afinidad entre distintas provincias. Tengamos en cuenta que eso depende también de los recursos. Entonces, tenemos en Ecuador regiones, que son 3 o 4 provincias, depende de la región. Tenemos las provincias, que son los departamentos o estados, tenemos los cantones, que son las ciudades, ¿sí? Y tenemos las parroquias rurales, o sea, las parroquias rurales que son partes de un cantón que se encuentran en la zona rural y también tienen vida jurídica y presupuesto propio. Una pregunta, licenciado, usted que fue viceprefecto de la provincia del Guayas, hay muchas personas que todavía no tienen muy claro qué significa o cuál es la competencia entre la prefectura y la gobernación. Son dos autoridades de gobierno, son dos autoridades provinciales, pero que realmente la gente todavía no sabe a quién pedirle ayuda o a quién pedirle algún tipo de recursos al momento de hacer su gestión. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia, son algunas. La primera es que la prefectura es un gobierno autónomo descentralizado a nivel provincial y que es elegido por elección popular, es decir, en urnas, y en un binomio respetando la paridad de género. Perfecto. Ya.
y tiene competencias directas que están establecidas en el COTAD. Correcto. Usted podrá Sí, decirlo sí, en un sí. momento, me invita para otro programa y ahí lo Sí, estudiamos. sí, sí. Como por ejemplo la competencia de la vialidad, la competencia de riego y drenaje, la competencia turística productiva, Excelente. entre otras. ¿Y la que son gobernación? directas. Y la gobernación es un cargo de libre remoción, que puede ser un hombre o una mujer, designada por el Ejecutivo, presidente o la presidenta de la República, para que le haga seguimiento a las políticas públicas o proyectos que tenga el Ejecutivo o que tenga el presidente o la presidenta del Estado. Dentro de esa provincia. Dentro de esa provincia. Correcto. Donde no hay gobernación, doctor Huertas y televidentes, es en la provincia de Pichincha, porque ahí está la sede de gobierno y es la capital del Ecuador y sin duda alguna pues ahí está la funcionalidad. Esas son como que las diferencias Más radicales, más grandes, más Entonces, a grosso si modo. la ciudadanía necesita pues ayuda Vialidad, o riego. esos temas, riego, tiene que derivarse a la prefectura. En este caso, pues hoy está presidido por la señora prefecta González, y en la gobernación está el señor Chonillo, que también quiero dejar claro. Ah, sí, él ¿verdad? pues no pertenece a Centro Democrático, él se desvinculó desde las elecciones del 2019. Claro, porque recordemos todos que el señor Chonillo estaba candidatizado a la alcaldía de Durán por el Partido Centro Democrático, precisamente. Así es. Y desde ahí, pues, no hemos tenido ninguna vinculación. Por lo tanto, pues dejar claro eso a la ciudadanía, entonces, sobre todo a los claro, guayacenses que han escrito, veo bastantes preguntas en el sí, programa. El señor Chonillo no pertenece a las filas del Centro Democrático. En Durán, el director cantonal es el concejal, el ingeniero Aldo Farfán, que es, pues fue electo edil por Centro Democrático. Entonces, en ese sentido, pues dejar esto también. Claro, porque pues, quedaría un poco contradictorio de pues, que estamos en un exacto, gobierno donde la posición de Centro Democrático no está alineada con las políticas del Estado, pero tienen un gobernador de Centro Democrático. Todos estábamos un poco confundidos. Claro. Por eso vale la pena la aclaración. La aclaración. Y pues en vista que aún el señor gobernador tampoco la hace, pues nosotros sí la dejamos clara en ese sentido, pues que nosotros no tenemos vinculación con el actual gobernador. No consta, personalmente revisé las directivas y las afiliaciones en Durán, y el señor gobernador no consta dentro del Centro Democrático. Excelente, excelente. ¿Unas palabras para despedirte, Jorge? Bueno, se nos ha quedado corto el programa, Sí. es súper chévere, podemos hablar también el tema de Código de la Democracia para otro programa. ¿Otro programa? Donde ¿Nos podemos hablar de eso? analizarlo. Sí. Hay muchos temas de intereses en donde los jóvenes también les puede interesar. Así es. Recuerden que los jóvenes tienen el 30% de garantía en las candidaturas, entonces en otro programa podemos hacerlo. Eso también es bastante interesante. Tenemos preguntas, Hay saludos. muchas preguntas, doctor Saludos. Huertas, hoy día está... Saludos y preguntas, por ejemplo, saludos, está 50,000 personas, gracias licenciado, usted es el éxito, por ejemplo. Sí, es interesante que no le tengo responda. Selecciona alguna pregunta al azar y yo la contesto. Bueno, vámonos con una pregunta. Es que también lo están viendo por algunas partes, están felicitando, están saludando y están diciendo muchísimas cosas, pero en cuanto a saludos, no son preguntas específicas en cuanto a que quieran preguntar algo, pero hacemos otro programa. esperamos que el licenciado pueda aceptar la invitación para un nuevo programa donde podemos conversar y tener una interacción con el televidente con el fin de que sea más cercano a usted. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. No se olvide de seguirnos en Mi Abogado Online, en Facebook y en Instagram. Mi número está ahí en pantalla y estoy para servirles. Que tengan una excelente semana y no se olviden, estoy para servirles, su abogado Huertas y Abogados. Espérate, tengo un regalo para el licenciado. Cierto, se me había olvidado un regalo para el licenciado Vélez. Me estoy yendo con mi propio regalo. No, el regalo es para el licenciado. Sí, sería bueno, en el próximo programa lo voy a traer de vuelta para las preguntas de los televidentes que se han quedado. Les ofrecemos disculpas por el tiempo. Sí, tenemos cosas, porque tenemos más programación en el canal. Recordemos que Red TV transmite para el Ecuador y para el mundo y tenemos el tiempo contado. Nos vemos la próxima. Gracias, tío Banqui. Saludos a Roxana, por favor, si no me pegan en casa, que tengas una excelente tarde. Chao, Roxana. Consultorio Jurídico de Huertas Abogados, un espacio de consultas a la opinión pública en derecho, conducido por su socio fundador, el doctor y abogado Donny Huertas Rodríguez, todos los lunes de 16 a 16:30 por Red TV de Ecuador al mundo.